Los conceptos vertidos en el siguiente programa son responsabilidad de nuestros invitados. Muy buenos días, ¿cómo están? Qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Y bueno, eh, pues gracias por estar con nosotros. La verdad es que es muy gratificante siempre contar con su sintonía por las mañanas. Este programa que cada vez más es una plataforma súper poderosa que cada día más va creciendo, creciendo y creciendo. Y bueno, eso no puede ser posible sin la misericordia de Dios, por supuesto, porque Él es el que nos permite todos los días poder avanzar, ¿verdad? Y ustedes también, por supuesto, ¿verdad? También quiero decirles de que, pues, tenemos bastantes ideas para poder desarrollar, pero, por supuesto, todo debe de ir a su tiempo. Pero quizás antes de comenzar el programa, si me lo permiten, nuestra invitada, ¿verdad? Que por supuesto ya saben ustedes quién es porque siempre publicamos todo en nuestras plataformas digitales. Quiero hablar un poco de lo efímera que es la vida, lo rápido que pasamos por este universo, por este mundo, ¿verdad? Ah, esta madrugada falleció a eso de las 3 de la mañana una persona que era parte ya de la producción de las cosas como son. Eh, Él nos ayudaba mucho con el tema de algunas producciones, grabaciones. De hecho, todo lo que fue elecciones 2024, él nos ayudó a hacerlo. Y recuerdo siempre sus palabras que me decía, Natán, me decía, voy a apoyar, me decía, lo voy a apoyar porque yo sé que usted es un luchador. Y bueno, siempre nos hacía unas facturas significativas, a pesar de que es una voz privilegiada, que ha trabajado con las grandes cadenas, no solo del país, sino que fuera, y con las radios, grandes radios. De hecho, fue compañero mío, yo lo conocí en la poderosa YSKL. José Luis Morales, ¿verdad? Un gran locutor salvadoreño. Yo tuve la oportunidad de ir a verlo ayer porque yo no creía lo que le estaba pasando. Y hay un amigo en común, un conocido en común, Pablo Escobar, se llama el muchacho que es un nuevo talento que se está desarrollando en la poderosa YSKL. Y entonces le dije que si era verdad y platiqué después del programa del sábado con otros locutores como Francisco Sigüenza y con el mismo Pablito que quedaba en la radio y me dijo, sí, me dijo,
es un problema grave, serio, me dijo, de tal grado de que es tan agresivo que en cuestión de un mes ya lo postró. Y yo me quedé, pero si hace unos 2 meses yo estuve platicando con él y estuvimos intercambiando chat y todo lo demás. Entonces quedé bien sorprendido. Entonces platiqué con la esposa eh, y le pregunté en qué podíamos ayudar, en qué podíamos humildemente ayudar. Y bueno, ella nos dijo de que necesitaban urgentemente, porque estaban usando mucho toallitas húmedas y alguna crema, porque él estaba sufriendo de un rash bastante que no lo dejaba descansar. Y bueno, nos dispusimos a ir y todo lo demás. Pero cuento todo esto porque quiero decirles de que yo salí muy afectado de ahí, porque él, él prácticamente, aunque costó que me reconociera, yo ya estaba en sus últimos momentos. Yo platiqué con una persona del gobierno para que regresaran porque los dolores resultado de una invasión de metástasis en varios órganos ya no lo estaba dejando eh, descansar, estaba sufriendo mucho de dolor. Y entonces yo le pedí a esta persona que si podía, me reservo el nombre, si podía hablar con la gente del Seguro Social, y entiendo llegaron anoche mismo para poder ver si le cambiaban el medicamento para poder en los cuidados paliativos darle algo más fuerte para el dolor. Incluso creo que ya iban a comenzar a darle morfina. Y bueno, esta madrugada me avisó porque yo le dije a la esposa de que cualquier cosa pues me, me avisara que yo iba a estar muy pendiente. Ah, falleció a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana fue su último suspiro. Y bueno, desde la producción de las cosas como son plataformas digitales, desde la producción de las cosas como son radio en SKL, desde la noticia SV, periódico digital, desde las cosas como son noticias, enviamos nuestro más sentido pésame a quien vida fuera una de las voces más importantes de este país, el señor José Luis Morales. Todo mi respeto, todo mi admiración. Sé que ya está descansando y que precisamente como era un hombre de Dios, como era un hombre tan bueno, no me cabe la menor duda que su alma ha partido a la diestra del Creador. Sus restos mortales van a ser velados en la funeraria Las Flores, en esta capital. Ustedes saben por dónde queda. Fuentes Luminosas, ¿verdad? Ahí en la zona de la ex embajada americana. Y me cuesta porque verdaderamente la vida es bastante ingrata. Se lleva regularmente a las personas que son muy buenas, como él. Porque de verdad les digo que nadie merece morir de esa manera. Desafortunadamente el cáncer está acabando con la vida de muchas familias en El Salvador. Y ojalá, por supuesto, las autoridades tomaran en consideración reforzar áreas como el tema de un hospital especializado para el tema oncológico y también el seguro social, ¿verdad? Ojalá que lo que vivió José Luis, pues por supuesto sirva para tomar en consideración. La familia estuvo muy sentida, muy sufrida, habían cosas que a veces les tocaba comprarla a ellos porque no las tenían en la red pública de, de hospitales. Pero sí estuvieron los últimos días bien pendientes de él, dándole los cuidados paliativos. Que descanse en paz José Luis Morales y que Dios lo tenga en su gloria, ¿verdad? Y si lo quieren acompañar pues a los restos mortales, a él, su familia, en funeraria Las Flores, ya fue trasladado hacia la funeraria para su respectiva preparación. Y bueno, yo siempre se los he dicho que no soy muy amigo de los velorios, pero fui a verlo. Estuve ahí con la familia. Y yo he pedido también a mi familia que en el momento en que yo llegue a faltar físicamente, tampoco
me hagan un velorio, porque pienso que pues, aunque es duro, ¿verdad? Es en vida cuando a las personas se les debe de demostrar todo el amor y el cariño. Bueno, gracias totales a todos y cada uno de ustedes, a la licenciada también por permitirme poder dar esta breve introducción. No, me uno al dolor de la familia y los acompañamos en su dolor. Lo siento mucho también por su amigo. Sí. Pero aquí estamos una vez más. Sí, y valga la oportunidad también para el mensaje que quizás no influye mucho, pero bueno, no, influye bastante. El estilo de vida que llevamos nos cobra factura tarde o temprano. Cuando uno está joven, realmente uno no tiene mucha conciencia o no tiene nada de conciencia de lo importante que es, no una dieta, sino un estilo de vida saludable, ¿verdad? Y eso conlleva dormir bien, el estrés, que no dejar que lo afecte a uno, alimentarse sano, hacer ejercicio, etcétera. Es importantísimo. El gluten está incidiendo bastante también, pero todavía no tenemos conciencia de lo dañino que es el gluten, y uno dice, lee algo sin gluten y no entiende qué significa, ¿verdad? O sea, hay que ir a investigar para que en la medida de lo posible no tengamos esos detonantes que nos causan enfermedades irreversibles y que nos llevan pues a estos estadios. Sí, fue muy agresivo, de verdad. Sí, de hecho yo no sabía que en los hombres ese tipo de cáncer es más agresivo que en las mujeres, pero al final un cáncer, ¿verdad? No tiene cura, entonces lamentamos con la familia, y el mensaje pues que nos quede de mejorar nuestro estilo de vida en la medida de lo posible. Esta fue la última de las producciones para elecciones 2024 que nos desarrolló José Luis Morales. La ponemos como un recordatorio, a un homenaje para una voz tan preciosa, tan privilegiada, y que pues se pierde una maravillosa voz. Vamos a escucharla. Las cosas como son en elecciones 2024. Pueblo salvadoreño, tú decides. Cobertura completa de la carrera electoral 2024 por la Presidencia de la República y diputados a la Asamblea Legislativa. Entrevistas con los principales protagonistas, en donde tú, hermano salvadoreño que vives fuera de las fronteras patrias, serás nuestro invitado especial. Y gracias al completo patrocinio de Envíos Guatemex, como invitada especial de Las Cosas Como Son, la periodista española Elena Berberana, quien será parte del staff de análisis de la jornada de votaciones y de resultados electorales. Elecciones presidenciales y legislativas 2024. Pueblo salvadoreño, tú decides. Las Cosas Como Son, plataformas digitales. Esa fue la última de las producciones que nos desarrolló él, y bueno, lo agradecemos infinitamente por formar parte de un proyecto que es pequeño, pero que en el corazón de todos y cada uno de nuestros colaboradores es muy grande. Y quienes no lo conocíamos, esa voz yo creo que es inconfundible. Sí, quienes no lo conocieron, yo siempre lo imitaba, o sea, trataba de imitarlo, porque en realidad era imposible imitarlo, ¿verdad? Pero para quienes no lo conocieron, él era el que salía en Esta Noche en Éxito de Canal 6. Sí. Él era esa voz. Inconfundible. Inconfundible. Sí. Bueno, licenciada, bienvenida. Disculpas del caso por este paréntesis que teníamos que hacer. La verdad que vale la pena, era necesario. Le agradezco, como siempre, que pues haga el tiempo para poder venir a platicar con nuestros amigos televidentes que nos están viendo a través de multiplataformas. Creo que es una entrevista muy buena que vamos a desarrollar, desde el punto de vista de hacer los análisis concienzudos, objetivos alrededor de lo que está pasando. Hay una página que ya está escrita y que ya no tiene ningún tipo de retroceso, es el hecho de que se haya declarado como presidente electo a Nayib Armando Bukele Ortiz para un periodo más que comienza a partir del 1 de junio de 2024, y en ese ínterin todavía, y por orden de una resolución de la Sala de lo Constitucional, él no puede volver a desarrollar acciones o
responsabilidades administrativas, sino hasta que este vuelva a tomar posesión de su cargo. Ayer arrancó el escrutinio final en cuanto a diputados y es ahí donde se va a concentrar toda la atención y también los cuestionamientos y señalamientos de la oposición. Hay un reto muy importante y por ahí quiero empezar quizás, licenciada, es el Tribunal Supremo Electoral viendo y administrando un proceso que no va a ser fácil, que es complejo, pero que deberá mandar esos mensajes de transparencia, pero además de la necesidad de que lo expresado por el pueblo salvadoreño en las urnas se respete. Sí. Ayer por la noche ya decía el presidente de Arena que se retiraban del escrutinio final porque no confiaban en lo que estaba ocurriendo. El Tribunal Supremo Electoral salió a desmentir a varios medios de comunicación que argumentaban que estaban siendo cambiados por parte de miembros de Nuevas Ideas en las mesas datos. Después pues salían publicaciones desmintiéndolo. Y ahora va a dar otro posicionamiento el FMLN, también la dirección política del FMLN en relación a este tema. No va a ser fácil realmente, y aquí también es la observancia de la comunidad internacional respecto al tema de quiénes van a conformar un órgano tan importante como es el órgano legislativo. Si gusta, empezamos por ahí. Bueno, los observadores internacionales, pero los que de verdad observen, ¿verdad? Sí. No los que pasen después a dar opiniones y digan leí esto, leí aquello y también leí esto otro y sobre eso opinan. Es decir, observadores que realmente constaten lo que van a decir, especialmente porque un observador no da opiniones en carácter personal, sino que en carácter de representante o habla por una institución o por un, es decir, no es el observador en sí, ¿verdad? Como este que vimos en un periódico nacional que decía, yo no observé, pero leí, y en ese sentido, si esto hubiera sucedido en España, se hubieran repetido las elecciones. Sí. Y regularmente, fíjese qué es lo que hemos estado viendo, gente que no observó, pero vio, dice. Y entonces no, este leyó, ni siquiera vio. Sí, no, pero hay otra... Hay una diferencia entre ver y observar, pero entre leer y... Sí, pero hay otras personas de organizaciones de la sociedad civil que también no han observado, sino que han visto que ha publicado X, Y, Z medio, y ahí dicen... oyeron o leyeron, exactamente. O sea, me contaron, eso es lo que en derecho decimos, le consta de oídas, pero no de vistas. Ajá. Entonces eso es chanfle. Es decir, sí. Lo serio es, a mí me consta, yo lo vi, no me lo contaron. Ese es el que mayor, esa es la opinión, o esa es, sí, la opinión al final que tiene un sustento, porque lo vio, entonces está relatando lo que vio, lo que vivió, lo que oyó, y no lo que le contaron, porque entonces lo que le contaron se lo refiere a otra persona. Y recordemos que, como todo buen humano, cuando una información va pasando, yo cuando estaba pequeñita jugábamos nosotros, cuando todavía no existían estos de los celulares, sí. Y jugábamos en la calle, había un juego que se llamaba teléfono descompuesto, y era muy gracioso cómo el mensaje original se degeneraba hasta llegar al último eslabón, es decir, cuando pasa de boca en boca se va degenerando la información auténtica. Entonces ya no es, por eso la referencia es peligrosa. La referencia se recibe en excepciones cuando el que vio, el que constató directamente, no está presente para dar fe qué es lo que vio y qué es lo que oyó. Entonces al que le contó, pues ese da fe de eso, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo que hay algunos observadores que realmente es peligroso y es atentatorio, y hay que ver a qué intereses responden. Eso por una parte. Por otra parte, sí me parece que se está cumpliendo al pie de la letra el manual de don Paolo Luers. El que reveló él. El que reveló que le habían pasado, miren, hagan de la periodista que no se sabe el nombre, bueno, por lo menos yo no sé el nombre y no me interesa tampoco, pero las instrucciones fueron claras, precisas y se están siguiendo al pie de la letra. Es peligroso porque realmente lo que se trata de hacer es ir en contra de lo que aparenta ser la voluntad de los votantes, de la mayoría de los votantes. Eso por otra parte. Ya en cuanto al tema de que se retire el partido Arena, vimos, bueno, no sé si eso representa lo que sucedió realmente, pero al parecer no hubo, las personas que iban a estar por parte de ese partido de Arena
como que no habían llegado todas al llamado, no habían asistido. Entonces, si no tienen personal que estén vigilando, que estén observando por su partido, yo creo que esa es la razón de Y su eso es lo retiro. difícil del tema, o sea, que lo que ha habido es una dificultad para poder conformar sus representantes en mesas porque nadie quiere trabajar con ellos. O sea, y en eso sí, ya los partidos políticos tienen que ver, bueno, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Los espacios para que puedan ustedes tener ahí una observancia, alguien que defienda su voto en cada una de las mesas, porque ayer que empezaba el escrutinio, dijeron que va a ser un horario de 8 a 10 de la noche, pero que pretendían sacar el día de ayer, no importaba si llegaban hasta la madrugada, San Vicente y Cabañas. Entonces, por ahí va a comenzar y la promesa del Tribunal Supremo Electoral es que en pantalla ir viendo todos los avances. Ahí está, mire, como Arena nos retiramos del escrutinio final, el TSE El Salvador no da las condiciones de un proceso transparente. Yo creo que es parte del mismo manual de don Paolo Luers, pero hay que verificar si es incapacidad del partido de reunir su gente para que participe en este escrutinio o si realmente es que no confían en la transparencia, que realmente venirse a dar cuenta a estas alturas de algo que para ellos resulta en falta de transparencia, como que es más, se pareciera que no les gustó ni siquiera haber bajado del puesto 2 al puesto 3, ¿verdad? Porque también eso cuenta. Es decir, no tienen gente que les observe. Sí. Y si tienen, no tienen completo. Bajaron del segundo lugar al tercer lugar. Y con un descenso es decir, la cantidad de votos en la última elección de 770,000 aproximadamente y bajar ahí por los 150, 170,000. Es decir, prácticamente la gente les ha dicho algo que ellos no están queriendo aceptar y tratan de encubrirlo, hablando de la transparencia. Sí. Tampoco es que vamos a felicitar al Tribunal Supremo Electoral por transparencia, ¿verdad? Yo creo que hay una defectuosa, terrible actuación en esta ocasión que todavía es salvable porque estamos en el recuento voto por voto, ¿verdad? Y por eso todavía se va a salvar, espero yo, el escrutinio final en el término de diputados, pero realmente demasiadas fallas como para aplaudirle al Tribunal Supremo Electoral. Creo que ha sido un poco desastroso ese aspecto, pero no da como para que estén hablando de toda la rumorología que anda en redes, retomada por periódicos. Lo increíble es, o quizás para algunos no es increíble, pero lo que decepciona es que lo retomen incluso hasta periodistas de investigación y lo den por cierto y traten de desinformar. Ahí es donde, y después se preguntan por qué la gente no le presta atención a la información de las investigaciones que ellos producen. Es por este tipo de comportamientos, pierden la seriedad porque se dejan arrastrar por chambres y lo principal que tiene que hacer un periodista es contrastar, es validar la información. Pero si la valido a través de personas que yo leo, no observo, sino que me cuentan, pero yo no me informo, y además soy ignorante en el tema, entonces es peligrosísimo. Y después no exija que la gente tome en serio sus investigaciones, que me parecen en algunos de los casos muy buenas, que tienen mucha información valiosa, pero con ese comportamiento ahí pierden la seriedad. Leí información que daban falsa, desde esa, por ejemplo, que habían entrado con un camión. ¿Esa en qué consiste? Esta consiste en que supuestamente un miembro de Nuevas Ideas, cuando se levanta un representante de un partido político, de otro partido político, modifica el resultado en la computadora y lo desmiente el Tribunal Supremo Electoral. El escrutinio final se desarrolla bajo la vigilancia de la FGR-PDH, vigilante de los partidos políticos, y la Junta de Vigilancia Electoral. Este es un medio que se llama Focus, pero lo retoma de revista Factum y también lo replicó la revista, periódico El Faro. Es que los tres periódicos se fueron en el mismo comportamiento errático, que ya es como un sesgo. Está bien que tengan su ideología, pero cuando se es periodista especialmente de investigación, y ensuciar las investigaciones con este tipo de periodismo, yo creo que sí es verdaderamente peligroso y no se enojen porque la gente después no los toma en serio. Yo leo sus investigaciones, tomo en cuenta la información que contienen, especialmente cuando es contrastada, pero realmente pierden la seriedad. Entonces hay que como que retomar el camino y saber expresarse sin ese fanatismo, sin ese odio que está embargando últimamente,
como, y que los arrastre a ese tipo de comportamiento de dar información falsa. Estaban hablando de un camión que había entrado, decían, a la Fuerza Armada, al cuartel San Carlos, y que llevaba todos los votos, o que llevaba parte de los votos. Era mentira, sí. No contrastaron. Sí. Que haya habido una confusión por parte del tribunal, pero es que ni siquiera quizás le preguntaron al tribunal, no contrastaron, y esa es falta elemental en la materia de comunicar. Después estaban informando, incitando a la gente a creer que era ilegal. Yo no estoy de acuerdo que anden funcionarios, especialmente algunos que llevan alguna colita arrastrada por ahí, sí. en los centros de votaciones, y realmente choca. Pero ilegal no es que estén los funcionarios allí. Hay una habilitación en el mismo código electoral, pero estaban intentando inducir a la comunidad internacional y a la ciudadanía salvadoreña a creer que eso era ilegal. Entonces, ¿qué tipo de periodismo están haciendo? Quieren comunicar, pero quieren comunicar su sesgo. Ahora, ¿hasta dónde? Vaya, digo, el perdedor por lo regular siempre... habla de fraude. Grita fraude, definitivamente. Todos. Los que no están en el poder. Exacto. ¿Hasta dónde, licenciada, es válido? Digo, porque cuando usted grita fraude, su responsabilidad es... probarlo. Un mismo magistrado que llegó al Tribunal Supremo Electoral y que ya lleva ahí 2 periodos, que fue presidente y llegó a propuesta del FMLN, les dijo, bueno, los tiempos para pedir nulidad de las elecciones ya pasó, primero. Eran 24 horas. Y segundo, si están hablando de fraude, tienen que mostrar las pruebas. Entonces no es que solo vas a decir... 2 puntos ahí. El primero es que todos salieron hablando de las nulidades, pero realmente los están asesorando jurídicamente. Solo tenían 24 horas para... Es decir, eso fue un discurso más allá de acciones. Entonces, ahora venir a hablar de nulidades cuando ya se les prescribió o les precluyó el término, es más un discurso. Eso demuestra esa situación. Y por otra parte, hablar de nulidades, es decir, no están conformes con el resultado, está bien. Son la oposición y piden transparencia, está bien. Lo que sucede es que están malinformando tanto, se reúnen tarde, porque vimos que finalmente se lograron unir 3 partidos ahí, por lo menos la juventud de esos 3 partidos, y lo hicieron tarde. Entonces vienen con una retórica en donde incluso hay un video grabado por un sujeto ahí que dice, vamos a ver si logramos reunir las pruebas para demostrar el fraude. Es decir, han hablado todos estos días de fraude, pero también está diciendo, vamos a reunir las pruebas. Entonces, primero se pusieron el zapato y ahora se quieren poner el calcetín, sí. En realidad. ¿Y cuál es la prueba que tienen? Porque dicen, la vamos a reunir en este escrutinio, vamos a demostrarlos, porque no tenían nada. Por eso es que fue solo discurso. Y el discurso al final, en ambos lados, es decir, en el oficialismo y en la oposición, lo que busca es generar en el intelecto de la gente, este es el resultado, no acepten algo diferente. 58 son 58, 60 son 60, 25 son 25, decía la oposición. Sí. Entonces sabemos que está alejado de la realidad, que es más probable el 58 que el 25 de la oposición. Pero eso lo que genera es más polarización. Eso genera una expectativa irreal en las oposiciones votantes o militantes o afines a los partidos de oposición, porque de verdad en algún momento, yo creería que mucha gente ya cree que hay 25 diputados en ese escrutinio final como resultado para los diputados de oposición, y yo creo que de verdad bien alejado de la realidad. Estamos en el área de la posibilidad, pero la no probabilidad. Y sin embargo, habrá mucha gente que por ese discurso ya lo cree. Erráticamente lo cree porque se lo dicen las personas en las que creen, ¿verdad? Pero ¿no cree que eso es lo importante? Porque yo escuchaba ayer al jefe de planificación del Tribunal Supremo Electoral, licenciado, decía él, porque en esta conferencia de prensa lo cuestionaron y cuestionaron a los magistrados en el sentido de decir qué confianza tenemos nosotros de que lo expresado, lo que está en esos paquetes es lo que verdaderamente ocurrió y sucedió. Es decir, vaya, aquí ya es una situación de, por ejemplo, la oposición diciendo, bueno, si un voto fue nulo, no estamos, porque yo sí lo escuché y lo debo de decir con la propiedad meridiana, de las cosas como son, no estamos diciendo que ese voto que se ha declarado nulo
pase a formar parte de un voto válido. Pero queremos ver la papeleta donde dice que verdaderamente el voto es nulo. Y creo que hasta ahí eso, sí, eso está bien. Eso Yo está creo bien. que el tribunal debería por lo menos mostrarlos en aras de la transparencia. Es una petición válida, en mi opinión. Pero como que no quedaba muy claro lo que decía el señor jefe de planificación, ¿es verdad? ¿Cómo es el nombre? Lo podríamos escuchar a él, porque ahí era donde precisamente quedaban las dudas de lo que él planteaba y decía. Roberto Fuentes, jefe de planificación. Hay una parte donde él creo que se enreda un poco en tratar de explicar el hecho de que para mí, o sea, y se lo pregunto a usted, si se van a abrir los paquetes electorales, se debe de contar voto por voto. Sí. O sea, no es estos votos sí, estos votos no, o estos que ya vienen que son nulos no. Es decir, voto por voto, voto por sí, voto. Claro. Independiente, porque si falló el escrutinio preliminar y se declaró prácticamente, la palabra que utilizaron los expertos, es que se rompió la integralidad de la totalidad para ese escrutinio. Entonces, el debate era que si ya habían sido contabilizados y lo único que falló fue la transmisión, eso explica que no se recalifiquen los votos nulos, que puede haberse ido alguno por error o varios por error, porque también puede suceder. Entonces, pero si la dinámica era hacer el escrutinio completito, voto por voto, pues hay que abrirlos todos, claro, dependiendo de cuál es la explicación que da él. Por eso decía, ¿tenemos la explicación? ¿La tenemos? Pues escuchémosla, porque es necesario que entendamos un poco, y ahí viene ya el reclamo de los partidos políticos, digo, los que verdaderamente también tienen menos posibilidades, que es Vamos, Nuestro Tiempo, Arena, al FMLN va a dar una postura hasta hoy, pero vamos a escuchar dónde está el tema de la duda de lo que le permite tener elementos e insumos, materia prima pues a la oposición para decir aquí no hay gato encerrado, que hay un antitigrote encerrado, ¿verdad? Escuchemos por favor. Y esto es lo siguiente: la decisión del organismo colegiado es la de respetar el trabajo de la Junta Receptora de Votos. Respetarlo en cuanto a la calificación de votos válidos, de votos fraccionados o votos cruzados, de votos nulos, de impugnados y de abstenciones, así como de las marcas de preferencia y las cantidades de papeletas sobrantes, inutilizadas y faltantes. Es decir, que con este planteamiento la idea es que si nos vamos a lo que sucedió en el campo, las juntas receptoras de votos hicieron su trabajo en la clasificación de los votos, en la separación de las papeletas, y lo que impidió la continuidad de ese procedimiento fue ingresar la data al sistema para generar precisamente el acta correspondiente. Entonces, esa primera parte, llamémosla así, que fue realizada por la Junta Receptora de Votos, está ahí en esos paquetes electorales. Entonces el Tribunal Supremo Electoral dispone respetar ese trabajo que ya fue hecho por la Junta Receptora de Votos, y ahora, ¿qué es lo que hace falta? Únicamente lo que precisamente le hizo falta a la Junta Receptora de Votos. ¿Cuál es? Ingresar esos datos que ya están en la caja, los datos de cada uno de los grupos de papeleta, de votos válidos, impugnados, nulos y demás, y ese dato ingresarlo al sistema. Un escrutinio preliminar, así lo ha dispuesto el organismo colegiado. Esto no es un escrutinio preliminar, es precisamente el escrutinio final de la elección legislativa, y como tal se van a generar resultados finales de las elecciones y las mismas serán publicadas en internet. Este es un proceso que, al igual como estaba previsto para el tema de las JRB, seguirá vigente en este mecanismo, y cuando las mesas de trabajo vayan generando estas actas, habrá el procedimiento correspondiente para que esa acta sea subida a internet y pueda ser consultada por cualquier salvadoreño o salvadoreña dentro y fuera del territorio nacional. Y eso es lo que no le parece a
a los partidos políticos. El hecho de que ese Sí. trabajo que ya había adelantado la mesa, dicen, no se va a revisar ni se va a cambiar. Es decir, si lo declararon nulo, si... La calificación que hicieron del tipo de ajá, votos. ajá. ¿Cómo ve eso usted? En aras de la transparencia, precisamente por eso habría que por lo menos mirarlos Sí. y verificar, porque ayer también me parece que vi en alguna parte entre estos periódicos o alguien opinaba que había un voto, me imagino que de Nuevas Ideas por la persona que lo había publicado, en donde daba la aclaración con respaldo del Código Electoral y decía, tocó 2 banderas, es voto nulo. Sí. Pero a veces no solo hay que mirar un artículo o una disposición legal y leerla, hay que tratar de entenderla o por lo menos leerla bien. Y eso es para todos en general. Porque esa disposición dice, sí es cierto, dice que si toca 2 banderas es voto nulo. Pero antes de decir eso también aclara que cuando la intención es clara sobre una bandera, pues una puntita, entiendo yo que una puntita de la X o de lo que haya hecho como marca, si alcanzó el inicio de otra bandera, pero la intención es clara, Vale. es válido, según esa misma disposición que esta persona daba Sí. como opinión. Lo que sucede es que tenemos un mal generalizado en El Salvador. Por ejemplo, cuando se opina a favor del oficialismo, todos los que son afines al oficialismo le aplauden a uno. Pero si uno da una opinión en contra, los que son afines lo insultan a uno. Y eso pasa a la inversa también. Los mismos que critican ese comportamiento también lo hacen en la oposición. Entonces está el caso claro del magistrado Oliva que usted estaba exponiendo. Ya le dijeron, yo leí bastantes improperios contra él porque los estaba desmintiendo. Claro. Entonces ya ahí sí ya no era el magistrado opositor, ya no era el magistrado que hablaba con la verdad, el único que sabe, ya ahí era cualquier otro, ¿verdad? Ya lo ningunearon. Y el doctor a mí me parece una persona muy capaz y siempre lo he dicho. Sí. Y por otra parte está Carlos Araujo, que lo conocen también por su trayectoria en Arena y que es parte de la oposición y que opina, pero tiene su experiencia en materia electoral que la ha sacado a relucir en esta semana, desmintiendo a los del tribunal, desmintiendo a los de la oposición, pero mayoritariamente a los de la oposición, ¿verdad? Diciéndole, esto es mentira, esto es falso, y él habla, según él lo explicó, me lo dijo a mí, en uno de los tweets incluso en la madrugada, 4 o 5 de la mañana del día después de la votación, dice, yo fui, no me quedé en oír y leer, yo fui, constaté, la misma gente de los partidos políticos estaba custodiando, estaba vigilando, estaba transportando y vigilando este transporte de los votos. Entonces es injusto que estén hablando que no hay custodia, de que todo ha habido fraude, que han abierto las cajas, que se las llevaron, que se perdieron, que no existen, que modificaron, que alteraron, cuando es su misma gente la que está cuidando. ¿Qué va a decir su gente? Decía en uno de los tweets, Carlos, de que ustedes hablan así de ellos, pero es que por eso hay que separar el discurso político de los opositores, porque realmente están abandonando el trabajo y el esfuerzo que están haciendo su gente en este trabajo. Quizás por eso es que no les llegaron algunos ya a este escrutinio. Vaya, pero el mismo Carlos Araujo los está desmintiendo, sí, que es a todos esos periodistas, sí, y están opinando y los desmiente desde su conocimiento y desde su vivencia. Sí. No lo leyó. Y es un observador que solo leyó, que no observó. Vaya, pero la oposición lo que en este momento señala, critica, cuestiona, reniega, patalea y todo lo demás que se pueda decir alrededor de esto es la decisión que decía el jefe de planificación de que no se van a revisar los votos nulos e impugnados. No se van a recalificar. No se van a recalificar. Entonces, por eso pedían ellos, y ahí sí me parece que es válido que se muestren o que se revisen por lo menos para constatar, porque entiendo que los votos nulos como que se incrementaron bastante en esta elección con relación a los números de elecciones pasadas. Entonces, yo creo que tienen derecho a por lo menos pedir que se transparente cuáles fueron los votos nulos, que al azar seleccionen algunas cajas, algunas mesas de algunos centros de votación, una muestra, por lo menos, es decir, no la totalidad, pero por lo menos una muestra, un par de muestras de algunos sitios. Creo que el tribunal, por transparencia, debería de sí mostrarlos. Sí, y de alguna manera también así, pues, cada
cada duda queda desvanecida, pues en el Sí, sentido lo que de... sucede es que antes, por ejemplo, este mismo partido que ahora se retira, en el pasado tenían sobreabundancia de gente que les apoyaba. Sí. Todo lo contrario que pasa ahora y todo lo que pasa ahora con el Partido Nuevas Ideas. Entonces se ven abrumados y pues obviamente yo creo que el mayor insulto de ellos ha sido pasar del segundo al tercer lugar. Pero el comportamiento que están teniendo no es el correcto, deberían de aceptarlo, de darle gracias a los pocos que votaron por ellos y ofrecer un trabajo diferente para el futuro. Sí, pero replantearse, sí, pero realmente... y lo otro es que los funcionarios no tienen más facultades que la ley les da. Así es. Entonces el Tribunal Supremo Electoral, su marco referencial de actuación está en el Código Electoral y en la Ley de Partidos Políticos, Así pero es. más en el Código Electoral. Entonces no y se- la jurisprudencia también. y la jurisprudencia, entonces no te puedes salir de eso, aunque la oposición quiera misa. Que Sí, diga, es lo de la nulidad. Que siguen hablando de nulidad, pero ya les prescribió. Ahora, viene el escrutinio, que eso genera otro tipo de recursos ya después, ¿verdad? Pero si te retiraste, ¿qué vas a alegar después? ¿Nulidad de qué? Eso se llama generar la nulidad y después alegar la nulidad por nulidad, ¿verdad? Pero si se retiran, no van a tener como el respaldo con qué solicitarlo después, si ya no fueron parte del escrutinio. sí, Entonces, lo ideal es que se queden y que observen y que constaten y que den fe de lo que ya participaron en todas las elecciones y que se queden hasta el final. Es decir, eso habla también, eso es imagen del partido. No tuvieron el valor de presentarse hasta el final a pesar del castigo que les continúa dando. pero la hay gente. una cosa que usted dice que me parece muy importante profundizar, es decir, vaya, lo expresado por la gente en la jornada del 4 de febrero a nivel de asamblea, de asamblea legislativa, ya vamos a entrar a eso debe de entrar en un escenario en el que los partidos políticos puedan decir, los partidos de oposición me refiero, puedan entender una cosa bien puntual, o sea, es que si la gente votó a favor de que exista una mayoría de diputados para un determinado partido en particular, eso ni a leñazos lo va a poder cambiar, Sí. pues, o sea, ni... Más allá de que si es lo recomendable o no, ¿verdad? Pero Sí, si esa que- es la que- voluntad de la que esos son mayoría de los otros 5 votantes, pesos. exacto. Que esos son otros 5 pesos de los que ya vamos a hablar, pero yo voy al tema de que ellos dicen, o sea, pareciera ser que el discurso entra al escenario del capricho en el que no, yo quiero que a la fuerza... Sí, no, pero esa fue la narrativa impuesta. Es decir, hubo una narrativa impuesta de ambos lados, de 58 y 25. La única diferencia es que el 58 tiene un respaldo de un montón de encuestas y de lo que se pudo percibir en el día de las elecciones, tanto como en el boca de urna, como en los reportes que hicieron cada uno de los vigilantes de Nuevas Ideas dentro de sus mesas en cada centro de votación. Y el 25, lo único que tiene respaldo es un manual que está siguiendo la oposición a través de Paulo Luers por recomendación de alguien que ni siquiera es del país. Sí, de una periodista dijo que le había recomendado que siguieran los siguientes y parece ser que están siguiendo eso. Sí, claro. Sí, bueno, no lo están siguiendo al pie de la letra, sino que están haciendo... Ellos ya no están por transmitir algún mensaje a la población salvadoreña, ellos ya están por la comunidad internacional, para que se tachen de dudosas, de inconsistentes, de falsas, de fraudulentas, las elecciones en el marco Sí. de diputados. Pero no Ese creo, es pero a la fuerza de ser intención. honestos no creo que eso pase, licenciado. Bueno, pero ellos se han movido muy bien en la comunidad internacional para mover una narrativa que ellos, al final algunos sí lo considerarán que es así, pero otros pues obviamente lo hacen por sus intereses espurios de regresar al poder y deberían de entender que si no cambian de marca o si no renuevan su marca, la gente no los va a volver a aceptar ni con el presidente Bukele ni sin el presidente Pero Bukele. la narrativa esta de que no ha habido transparencia y que ha habido una especie de fraude que ha afectado a los partidos políticos de oposición. Es que el tribunal no ha abonado en que esa no sea la narrativa No, tampoco. Es está decir, bien. todos los errores... Está bien, pero digo, a nivel de la comunidad internacional, ¿quiénes considera usted están recogiendo el insumo de esa narrativa, de ese discurso de la oposición, de decir de que no ha habido transparencia, por lo menos en lo que concierne a la Asamblea Legislativa? Bueno, al final... Porque escuché la OEA decir de que, bueno, sí daba algunas consideraciones, pero hablaba de que en general la elección había sido... Sí, lo que sucede es que como todavía no se ha realizado el escrutinio final,
Y por eso es que es importante el tema de la transparencia. Si no va a haber recalificación, está bien, pero demuestren para efectos de legitimar más, digamos, la elección, que se muestren aleatoriamente, si no todos, por lo menos unas muestras aleatorias, así al azar, de los votos nulos, para constatar que realmente lo que se calificó como voto nulo es en efecto un voto nulo. Bien difícil que se haya metido dentro del voto nulo un voto válido si habían observadores de todos los partidos. Sí, Entonces sí. es realmente bastante Y además difícil y además un error ahí, pero pues, sí, puede y haber. además el doctor Julio Olivos dijo, es mentira que los paquetes electorales se perdió su cadena de custodia. Dijo, siempre estuvieron los paquetes siendo observados por los partidos políticos. Eso es lo que les la decía fiscalía. Carlos Araujo, Ajá. su misma gente que ustedes acreditaron ha estado custodiando, vigilando. No confían en su gente, entonces. No confían en su gente. Lo que pasa es que por eso el discurso político es alejado de lo que en realidad estaba pasando con su gente, que estaba observando, cuidando, vigilando y absolutamente custodiando, garantizando. Es que es bien difícil, lo decía el mismo magistrado Olivo, la garantía de la cadena de custodia es un procedimiento que está demasiado custodiado en todo, porque vaya, decía, si se roban una caja y suplantan papeletas como hacía el PCN antes. Sí, rellenar urnas. Sí, es bien difícil porque no solo es de falsificar el papel electoral de los votos, sino que el papel electoral tiene garantías de seguridad, de marcas de agua de cada una de sus firmas claves que solo ellos saben. Bueno, Entonces puede tenerse 3, pero no 5 bueno, o 4, pero creo que esa etapa oscura de la historia de nuestro país no es el caso. O sea, no. O sea, es que lo descarado, la Fuerza Armada, la Guardia entraba, cachimbeaba a medio mundo, el apagón, ¿no? Y el que se ponía le daba un culatazo. Pero fíjate cómo somos cómo es de curiosa la sociedad salvadoreña, que ese partido todavía está vivo, todavía existe, sí. Todavía está vivo Arena, todavía está vivo el Frente, a pesar de Mauricio Funes, a pesar de Tony Saca, a pesar de todo lo que ya sabemos que nos hicieron todos estos presidentes, pero ahí están todavía, el PDC todavía está vivo. Entonces, también pongamos nuestras barbas en remojo y cuál es nuestro rol como sociedad, porque pareciera que al final del día todavía no terminamos de comprender que hay no es un meme, es un dibujo, una imagen que ilustra verdaderamente el poder de la gente. El día que la gente entiende el poder que tienen y aparece el político en una tabla, en un precipicio sostenido por la gente, pero en el momento en el que la gente decida quitar a ese político o a ese grupo de políticos, nada más da un pasito para atrás y el político cae. Es que el político no tiene poder, el poder que tiene el político es porque nosotros se lo damos. Entonces, por eso es que es insultante que lleguen al poder a robar, a mentirnos, a escondernos información, a no ser transparentes, a sacar préstamos de forma selectiva también, ¿verdad? Pero vaya, por ejemplo, imagínese, la academia, vaya, este tuit de la licenciada Julia Evelyn Martínez, Ricardo, no sé si es antes o después de que el Tribunal Supremo Electoral, ahorita, pero ya fue desmentido esto por el Tribunal Supremo Electoral. ¿El qué decía? El tuit de la licenciada. Dice, ahora sí se puede hablar de fraude electoral o todavía se necesitan más indicadores, dice, porque por el tema del muchacho que supuestamente fue captado en una computadora que tenía de protector de pantalla la figura del presidente de la República, y retoma también una parte de la prensa gráfica, retoma algo también de la señora licenciada Ruth Eleonora, retoma también algo del Faro. O sea, las fuentes de ellas para decir que hay fraude Viste qué curioso que el único experto electoral de oposición que ha venido a poner seriedad al tema electoral es Carlos Araujo. Es Carlos Araujo. Sí. Hay que reconocérselo porque es de oposición, pero ha sido sumamente objetivo, no está comprometiendo sus principios y le ha desmentido a todo mundo, al tribunal, la cifra de porcentaje y a todos los periódicos, a todos los opinadores de oposición. Los ha desmentido y él no solo es un experto electoral, sino que está ahí. Ahí está el tuit de la doctora, haciendo referencia a esto que ya fue... Lo que sucede es que volvemos al mismo tema, vaya, estos son ¿a quién está retomando? Está retomando a la prensa gráfica, a Ruth Eleonora López, que ya sabemos, el Faro, y el primero es el de revista Factum. Vaya, por ejemplo, Faro y Factum.
Yo creo que hay mucha gente que todavía leemos sus investigaciones y nos quedamos con la información. Yo aparto completamente la opinión porque me parece sesgada. Ya no me parece opinión ideológica, sino que ya de opinión de sesgo, en algunos casos raya con el fanatismo, pero siguen siendo referentes. Increíblemente la prensa gráfica todavía es referente, a pesar de que ya varias veces se le desmintió porque no contrastaron información, pero continúan siendo referentes. Entonces, cuando tu referente, es decir, cuando tú crees en alguien, es bien difícil que no afirmes con el sesgo. Es decir, uno puede caer en ese error, incluso las personas del otro lado. Si retomas el periódico del oficialismo o la opinión de alguien que para ti es un referente en materia electoral, es bien fácil caer en ese tipo de aseveraciones que pues al final del día terminan siendo desmentidas por el propio Tribunal Supremo Electoral. Más allá que se pueda hablar de todos los errores que el tribunal ha tenido o de las fallas que ha tenido en sí la elección, más allá de todo eso, es el Tribunal Supremo Electoral y no está desmintiendo y diciendo que es falso porque se le ocurrió desmentir. Es que si dice que es falso es porque tienen una manera de contrastar que eso es falso. Pero fíjese que he observado una cosa que es bien curiosa. Cuando sale el señor Saade, hoy va a salir el FML, diciendo de que no confían y que se retiran, como que a nadie le importa. Más que a los medios estos que... El FMLN también se retira. Porque hoy van a dar una conferencia de prensa a las 9 de la mañana. Pero yo lo que veo es de que cuando, por ejemplo... Están haciendo las jugadas correctas, pero demasiado tarde. O sea que el manual del señor Lugo lo están siguiendo tarde, ¿o qué? No, es que hoy que perdieron no confían. Porque, por ejemplo, yo vi muchos tweets de celebración de gente del FMLN que en Arcatao habían ganado, y creo que había sido, pero una avalancha roja en Arcatao y en San Ignacio, que no logro recordar, San Ignacio algo. Entonces, allí no había habido fraude, allí sí había funcionado, allí no desconfiaban. Es decir, donde ganan, no desconfían, pero como en el resto perdieron, entonces allí vamos a retirarnos, pero es parte de la misma narrativa. Es decir, ya en este momento parece que al final de la partida encontraron un camino que tendría que haber sido el camino desde el inicio si hubiesen tenido un poco de dignidad y decir, reconocer. Y si no estaban conformes, pues no participar. Pero participaron, legitimaron, perdieron, y eso es lo que aparenta que es lo que no les ha gustado. Y por eso hoy me retiro. Aquellos se retiraron ya, pero no tenían ni siquiera gente para que les observara. Entonces, y pasaron del tercer al segundo lugar. Estos habrá que escucharlos para ver qué es lo que hay que decir, porque por lo menos yo sí vi un chino desencajado el día de las elecciones, cuando se dio el anuncio del presidente que había ganado, que todavía no había sido oficializado por el Tribunal Supremo Electoral, y después aparece jugando, ¿verdad? Para generar siempre tendencias. Sí, lo de él es ver cómo genera publicidad, genera tendencia. Quizás es en la creencia de que todavía está en la construcción de un perfil para el 2029. Pero mire, fíjese que lleva demasiados años como para construir un perfil. Sí, habría que reconocer algo. Logra que saque el FMLN muchísimo más votos que Arena. Relega a Arena. Creíamos que Arena podía ser la... En las encuestas aparecía Arena. Ajá. Y por lo menos los dos partidos políticos logran sobrevivir, ¿verdad? Es que yo creo que habrá gente que no iba a votar, que el oficialismo no era una opción para ellos, pero que tampoco había opción en las oposiciones y que como los hizo reír en el último fin de semana, bueno, que sea aquí demos el voto. No quiero decir que así fue, ni menospreciar que subió del tercer al segundo lugar el FMLN, pero pues hay que analizar qué fue lo que pasó, que motivó a la gente que votara más por el FMLN en el último momento. Ahora, todas estas dirigencias todavía les queda tiempo para seguir al frente de estos institutos políticos, pero yo creo de que por decencia, por vergüenza, por el bochornoso papel que se hizo, van a tener que renunciar. En Arena y andan buscando. Y se hizo de forma bien torpe, porque es que en realidad desde aquellas organizaciones de la sociedad civil que pretendían dirigir todo el proyecto de oposición, las personas cuando tú pones a una persona con un pasado bastante dudoso o no dilucidado todavía y que ya lleva de verdad un lastre de varios años en la política y que tampoco es tan agradable su resultado, no podés permitir que sea tu vocero.
de verdad, porque entonces mancha todo un buen proyecto que se puede creer, que de hecho se creyó que era más de lo mismo del pasado, y nadie quiere regresar al pasado. Entonces, ¿cómo permitir? El error fundamental y de base me parece que fue haber permitido que personas con un pasado infeliz, llamémoslo así, fueran los voceros de la oposición que se denominó sociedad civil. Pero mire. Que no eran sociedad civil. Pero fíjese que yo llegué a y ya desde ahí empezamos todo. Sí, pero fíjese que no sé si usted lo comparte. Pero pareciera ser que quienes se abrogaron la vocería, yo lo dije casi que todo, antes, durante, mucho antes y durante el proceso antes del 4 de febrero, que quienes se abrogaron la vocería de los partidos políticos de oposición era gente verdaderamente cuestionada, señalada. ¿Pero bajo qué bandera lo hicieron? La bandera de la sociedad civil. Sí, claro. Entonces, como sociedad civil, ¿cómo permitieron eso? Pues sí, los dejaron. Pues sí, no, y si los dejaron, pues ahí tienen culpa grande. Pero es que también ahí también cabe aquello de que a qué sociedad civil representaban, ¿verdad? Es que a la sociedad civil que no está de acuerdo con el oficialismo. Pero es que yo no veo... Porque sí había sociedad civil allí. Por ejemplo... ¿A quién, por ejemplo, vaya? Celia Medrano no era de ningún partido. No obstante, su pasado afín a un partido, pero nunca había estado militando. Es la primera vez que estaba militando en un partido. Patricio Pineda también. Patricio Pineda, el mismo Joel. Joel había estado en un partido, pero él no había... tenido intenciones. Joel Humberto Sánchez. Sí. Sí, pero fíjese que el señor reconoce la victoria sí. y le dan. Y se va a sentar al centro histórico para saludar. Hola, aquí estoy. En el centro histórico, ¿verdad? Sí, fue bien curioso esa imagen. Y después sí. Arena, ese es otro golpe, Arena. Arena después se apartó y empezaron los insultos hacia Joel Sánchez por su actitud de reconocer que había perdido. Pero fíjese que no lo insulta ni siquiera la dirigencia de Arena, sino que lo insulta a un señor que fue quien lo recomendó para que lo tuvieran como candidato. Pues de lo mismo que estábamos hablando, de las personas que se aprovecharon de él. Al final ya me imagino, porque ya lo escuché también, hablan el presidente inconstitucional, dicen ahora, eso no me recuerdo. Pues van a decir que es el presidente impuesto, impuesto por la gente. Al final tienen que terminar de la frase, porque si ellos lo ven como inconstitucional, están hablando que es un presidente impuesto, que terminen la frase. Es un presidente impuesto por la mayoría de salvadoreños que salieron a votar, y no pueden afirmar que el porcentaje que no votó no iba a votar tampoco por Bukele. Si es que la gente que generalmente o que mayoritariamente siempre ha participado en elecciones, como que sigue motivando a sus familiares a que lo hagan igual, porque hay un porcentaje de personas que nunca han mostrado interés, y eso no significa que estén a favor o en contra, simplemente les da igual, no necesariamente están a favor o en contra, simplemente les da igual, y no se lo pueden arrogar la oposición ni tampoco el oficialismo. Ellos simplemente ajenos a lo político, ¿verdad? Pero hubo un leve incremento en el porcentaje de total de participación, ya tomando en cuenta el voto en el exterior, y pues yo creo que es inevitable, porque ahora hablan de un 27% que antes votaba, ¿verdad? Y que ahora solo es un 40 y tanto. Pero, es decir, todos los votos que antes eran para el presidente y las oposiciones, ahora son todos del presidente. Se duplicó solito el presidente en su cantidad de votos, es decir, él ha crecido y los demás disminuyeron, pero lo tratan de enfocar porque no les gusta el resultado en términos de porcentaje, cuando aún el porcentaje no es el 55 que dice el tribunal. Ya lo desmintió Carlos Araujo y porque al final sale como 52.7, me parece. Siempre se incrementa, es decir, no solo creció, sino que además motivó a un porcentaje que, por mucho que sea un 1 o un 2%, son bastantes miles de salvadoreños. Sí. Pero al final, pues si quieren decir lo que es un presidente impuesto, sí, es un presidente impuesto por los votantes, por los salvadoreños. Bueno, voy a ir a la pausa. Quiero dejar planteados cuatro temas. La necesidad de transformar, dado el descrédito en el que han caído los partidos políticos, porque tenemos este Tribunal Supremo Electoral como una herencia de la firma del Acuerdo de Chapultepec, en el que los partidos políticos iban a formar parte de, o iban a proponer quienes iban a conformar el Tribunal Supremo Electoral, porque este
sistema electoral nuestro está basado en la desconfianza. Entonces, para eso, o ha llegado el momento de trascender, ha llegado el momento de ciudadanizar el Tribunal Supremo Electoral, dividir las atribuciones en cuanto a administración de elecciones y la administración de justicia electoral, y de ahí una opinión suya respecto a qué tan recomendable es que el país entre en una dinámica que ya habían advertido desde la academia, que es un partido único o un partido hegemónico en la Asamblea Legislativa. Eso por un lado. Y de ahí, pues, que si nos ajusta el tiempo, el voto en el exterior, y antes de eso quizás ver si la increíble votación de 2,7 millones de votos que tienen ahí Bukele se va también a reflejar en los diputados de Nuevas Ideas en el escrutinio de la Asamblea Legislativa. Varias cosas que tenemos por ahí que ojalá que nos alcance el tiempo. Bueno, estamos para 15 de febrero, ¿verdad? Con envíos Guatemex, mis amigos paisanos. Y recordarle que te voy a ir a visitar, ¿verdad? Yo voy a ir nada más a saludarte porque voy a acompañar a los que anden por ahí dejando las cajitas y recogiendo las cajitas de envíos Guatemex. Voy a andar con ellos el 17 y 18 de febrero allá en Miami, Florida. Así que les invito desde ya, por favor, a que si quieres que yo llegue a tocarte la puerta de tu casita, apartamento, donde vives, porque vas a mandar tus cositas, tu cajita con envío Guatemex, pues desde ya comiences a llamar para agendar. 17 y 18 estaré por ahí acompañando nada más a nuestros buenos amigos de envíos Guatemex. Así que desde ya pues los estoy invitando. Llamen por favor para decirles, yo quiero que vengan a Don Natán Baquis para poder saludarlo. Y seguimos con la salida 15 de febrero. Precisamente por eso es que les estoy pidiendo que agenden ya si quieren que llegue por ahí, quieren que nos demos un abrazo, nos saludemos, nos demos la mano, platiquemos, por supuesto. 17 y 18 por ahí vamos a estar, mis amigos paisanos, con ustedes que siempre prefieren lo mejor, que siempre quieren que lleguen sus cositas tal cual ustedes las embalaron, ¿verdad? Con este esfuerzo de trabajo tan tenaz que hace Envío Guatemex, no se toca nada. Y es la mejor empresa. Y no se cobra por el peso de la caja, sino por la medida. Así que ya saben, 17, 18, nos vemos por allá para saludarnos, darnos un abrazo, pues, y darle las gracias porque tienen como ya anotado ahí para sus encomiendas, llamar a Envío Guatemex, y ahí está el call center. New York, Maryland, New Jersey, Virginia, Pensilvania, Chattanooga, Florida, Houston, Washington, D.C., Delaware, Baltimore, Filadelfia y Dalton, Georgia. Ya está prácticamente todo también para expandirse a la costa este, San Francisco, California, Los Ángeles, otras ciudades y condados de California, y también para arriba, ¿verdad? Boston, Massachusetts, todo eso. Está tratando de hacer la logística. Es difícil, pero estamos tratando de hacer lo mejor posible con este servicio tan maravilloso. Y bueno, no me voy a cansar de agradecer a la Santaneca de la Mission por ese esfuerzo que hicieron, ¿verdad? Para acompañarnos con el reparto durante las elecciones de las bebidas, el agua, las bebidas y también las galletitas saludables, energizantes. La Santaneca de la Mission, si te encuentras en la Bahía de San Francisco, California, buscas un lugar familiar con comida casera Salvamex preparada en el momento, visiten a nuestros buenos amigos del restaurante de la Santaneca de la Mission, en la Mission, cerca de la 24. Bueno, estamos en temporada de impuestos sin taxes y, bueno, decláralos. Sunset Travel te ayuda para que puedas obtener también tu número ITIN y a declarar tus impuestos y a comprar los boletos económicos de avión. ¿Dónde está Sunset Travel? En la 6823 de la Santa Fe Avenue, Huntington Park, California, 90255. Dígale que lo escucharon aquí en Las Cosas Como Son. Regresa Seguro, empresa experta desde hace 44 años seguros en El Salvador, especializada para los salvadoreños en el exterior. Ahora cuenta con un programa llamado Regresa Seguro. Pueden consultar más información en la página web retornoseguroSB.com o al 818-745-4129. Ya regresamos. Mi nombre es Jocelyn Janet Amaya Enamorado.
soy barista en Baiza Café, me encanta la atención al cliente, me encanta preparar bebidas como alimentos. Quali es nuestra fuente principal para elaborar todas nuestras bebidas, iniciando por nuestro café tradicional, ya que le da un toque especial a nuestro café, un buen sabor, un buen pH balanceado, también al igual que nuestros métodos. El sabor es auténtico, se percibe un sabor único e inigualable. Invito a todas las personas a visitar nuestra tienda como Baiza Café, ya que es un lugar auténtico y único por nuestro print. ¿Están buscando algo hecho en El Salvador? Pueden venir aquí. Junto a Quali estamos inspirados por naturaleza. Atención, atención. ¿Estás pensando comprar un terreno? Pues ya no busques más. Lotificación Lucio Luis Turcios en el kilómetro 94 de la carretera panamericana en Mercedes Umaña, departamento de Usulután, es tu mejor oportunidad para adquirir tu propiedad. ¿Qué esperas? Llama ya al 6980-9622 para que reserves el tuyo. Ya quedan pocos lotes disponibles. Lotificación Lucio Luis Turcios cuenta con accesos completamente pavimentados y abastecimiento de agua 100% garantizado las 24 horas del día. Y lo más importante, a un costado de la carretera panamericana en una zona de importante desarrollo y plusvalía. No pierdas tu tiempo y llama ya al 6980-9622 y no te quedes sin tu lote en Lotificación Lucio Luis Turcios. Y ustedes ya se anotaron para la increíble promoción de Look Dental Clinic al 79449703. Doble razón para sonreír. Ven con tu acompañante y obtén 50% de descuento en la segunda limpieza dental. Esta es una promoción de Día de San Valentín, ¿verdad? Así que yo les digo que no desaprovechen. Recuerden que los presupuestos son muchísimo más baratos que te desarrolles estos tratamientos que tiene Look Dental Clinic, bastantes opciones que te lo desarrolles allá en Estados Unidos o Canadá. Así que por favor te pido de que lo agende ya 79449703 o bueno, otro de los servicios que presta Look Dental Clinic. Ahí te van a atender los doctores José Giovanni Hernández Torres y la doctora Estefanía Den Flores de Hernández. 79449703. Vienes de vacaciones de Semana Santa, aprovechas para ir a pasear allá por la Ruta de las Flores y pues de paso vas y te haces tu tratamiento en esas maravillosas instalaciones que tiene Look Dental Clinic, que no tiene nada que envidiarle a otras fuera de nuestras fronteras patrias. Pero no solo eso, es la calidad, la calidez, la empatía con que te atienden, que eso no tiene precio, mis amigos y paisanos, ¿verdad? Bueno, te dejo ahí el código QR de Evolution para que ya de una vez vayas agendando si vas a venir para vacaciones de Semana Santa, 310-994-2563. Y ahí está, mira, el código QR para que puedas accesar a otros servicios que presta Evolution Rental Service, mis amigos. No habían carros, no habían. Hoy para el 4 de febrero todo estaba saturado, todo estaba lleno, las habitaciones en hoteles no habían.
y carros ni se diga tampoco habían. Así que bueno, aprovechen ahorita a reservar con antelación. Bueno, rápido, licenciada. Ciudadanización. Ciudadanización Sí, claro. del Tribunal Supremo No Electoral. solo ciudadanización, reestructuración de toda la materia electoral en El Salvador. ¿Eso qué implica? Eso implica primero la ciudadanización. Ya se van a burlar de mí, me van a hacer un video. Un meme. meme. Ciudadanización. Ya lo enredé también. Ya me enredó. Ciudadanización. Ahí está. Sí, vaya, porque eso Es una palabra difícil, usted no es clave. de ciudadanos, ciudadanización. Cabala, tío. Si le preguntamos al niño no puede tampoco. Lo que sucede es que, para los que no saben, en la misma Constitución hay un reparto partidario del Tribunal Supremo Electoral. Pero es que en realidad nuestro modelo es a través de partidos políticos, a pesar de que hoy ya se reconoce a través de la jurisprudencia la participación no partidaria, pero se establece claramente que la única forma de acceder al poder es a través de un partido político. De hecho, para los presidentes la participación no partidaria no existe, se tiene que ser parte de un partido político. Y vienen los partidos siempre, quizás en esa época el espíritu era bloquear al frente, ¿verdad? Pero al final por decreto lo hicieron partido. Pero se establece que el Tribunal Supremo Electoral le pertenece a los partidos políticos. El que gana la elección tiene derecho a poner magistrado, el que queda en segundo lugar también. Después vienen y hacen una suerte de desvío de atención y dicen que la Corte nombre los otros magistrados, pero es que al final los que nombran a esos otros magistrados son nombrados a su vez por una asamblea legislativa, que históricamente en El Salvador, en el pasado, se repartían puestos por conveniencia o por intereses, ¿verdad? O por maletines negros se repartían los puestos, y que en el presente lo decide una sola mayoría. Pero que como el presidente no llegó solo porque no tenía partido, pues también hay allí, por ejemplo, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral es del partido Gana. O por lo menos a propuesta del partido Gana. Quiero corregir, no es que sea de ese partido militante, sino que es a propuesta de ese partido. Y así el magistrado Julio Olivo, ya sabemos, el magistrado Wellman, pero al final del día todos adolecen de lo que yo considero un defecto. Desde la Constitución, el mecanismo de elección de los funcionarios de segundo grado, que están en el Ordinal 19 del artículo 131 de la Constitución, que establece que son todos los del Ministerio Público, es decir, las dos Procuradurías y la Fiscalía, los concejales del Consejo Nacional de la Judicatura, que son los que proponen los jueces, y la mitad de la terna para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, eligen a los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces, cuando eligen a los magistrados de esta Corte Suprema de Justicia, estos magistrados son los que eligen a los otros que componen el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, al final, es un círculo vicioso. Vicioso porque en El Salvador ni antes ni ahora se respeta la jurisprudencia, la ley y la Constitución a la hora de elegir funcionarios públicos que tengan una cualificación. Hay cargos para los que se requieren más que solo pero es demasiado importante, la probidad, ¿verdad? Y la moralidad notorias, instrucción notorias. No tienen que ser gente académicamente, digamos, muy preparadas, pero deben ser morales y probos. Pero hay otros cargos que requieren una cualificación, una especialización, ya profesionalización, si lo queremos ver así, lo que la jurisprudencia ha denominado cualificación personal, profesional y técnica. Entonces se eligen en los mejores partidos que tengan menos fanatismo, digamos, hacia el partido que lo propone. Es decir, no debe de haber una afiliación ni material, ni en papel, ni no en papel, ¿verdad? Sino que solo no tiene que haber esa afiliación, y además debe fundamentarse por qué se elige a este y por qué a aquel no, ¿verdad? Al final del día se siguen poniendo personas condenadas en el Tribunal de Ética Gubernamental, y como pagaron la multa, pues pongámosla otra vez de funcionario, ¿verdad? Eso ya no se puede seguir viendo. Eso de verdad está muy mal. Entonces, si nosotros no corregimos el mecanismo desde su origen, el vicio se va a seguir replicando. Ciudadanizamos el Tribunal Supremo Electoral, pero si no se corrige, por ejemplo, también la separación de las funciones administrativa y jurisdiccional, es decir, organizar elecciones e impartir justicia electoral, también se corre el riesgo de que se sigan cometiendo muchos errores, porque no se puede ser juez y parte. Sí. Entonces, al final del día, el instituto que propone el de lo electoral en la reforma, el vicepresidente Ulloa, me parece que
una salida bastante viable que resuelve mucho de la problemática, no toda, porque al final es el mismo círculo vicioso de quién va a elegir a quién, y en eso hay que tener mucho cuidado, y sin embargo mejoraría bastante, porque como lo tenemos, ni modo, es lo que tenemos y hay que usarlo de la mejor manera posible. Pero el problema es que pues ya sabemos que los tribunales, por ejemplo, ahora se quejan del Tribunal Supremo Electoral, pero se les olvida que es el Tribunal Supremo Electoral que ellos nombraron. Sí. Entonces ese es un punto importante. Bueno, Por otro, el tema de la mayoría. Sí, estábamos viendo de si es recomendable o no, o si es sano para la democracia de nuestro país, una asamblea legislativa con amplia mayoría de un solo partido político, porque fíjese que yo hablaba con Carlos Araujo el pasado viernes en Las Cosas Como Son Radio, y él decía 2 escenarios hay nada más. O Nuevas Ideas saca 55 diputados. Que no necesita 55, necesita 45. Sí, y la oposición saca 5. O se lo lleva todos Nuevas Ideas, me dijo. Ahí no hay para dónde, son los 2 escenarios. Sí, y en ambos escenarios es el mismo resultado. Incluso si la oposición llegase a tener 10 diputados, nada más se ve reflejado el pluralismo de opiniones, las minorías representadas, pero el resultado de la mayoría, de todas las mayorías para Nuevas Ideas estaría escrito ya. Prácticamente hace falta nada más verificar que realmente eso es lo que sucedió en las urnas, porque hace falta todavía, no lo tenemos. Entonces, pero eso hay que separarlo, que sea la voluntad de la mayor parte del electorado, es un tema de legitimación, además de la legalidad, la constitucionalidad, y que ya pasan a ser los electos y todo lo que nosotros queramos, y que esa es la voluntad, porque aparentemente esa sí es la voluntad. Hay que separarlo del tema de que si es recomendable o no. Yo siempre lo he dicho, ninguna democracia del mundo ha resultado algo positivo de tener una mayoría absoluta de este calibre, ¿verdad? Y por eso, pero hay que vivir las experiencias a veces. Sí. Puede ser que para nosotros sea bueno, pero la experiencia en otros países nos indica que no ha sido lo mejor. Por eso es que siempre es bueno no polarizarse y ponerse, o tú estás en este extremo de la mesa o estás en aquel, o estás a mi favor o estás en mi contra. No podemos exigirle a la gente que se coloque en esos extremos, o es blanco o es negro. Esa es una mentira que nos están queriendo meter en la cabeza. O sos un tirano o no lo sos, o estás en contra de la tiranía, o sos un demócrata o sos un antidemócrata. Eso es falso, es decir, no tenemos por qué encajarnos en esos extremos. Siempre lo he dicho y siempre lo voy a seguir diciendo. Entre el blanco y el negro hay una escala de grises en donde es válido que cualquiera de ustedes que nos está escuchando se coloque. Y no por eso merece insultos, merece repudio, merece gritos y lo que sea. No, es válido, usted tiene derecho, y eso es por eso es que ante esta mayoría abrumadora es importante, porque cuando hay control absoluto de todo, es necesario tener los ojos bien puestos en todo lo que se hace, porque hay varios dichos que lo reflejan. En el arca abierta hasta el más justo peca, ¿verdad? Y no queremos que se nos desvíe nadie, ni que se aprovechen de nosotros, ni que la gente salga burlada. Entonces hay que estar atentos a todo lo que se va haciendo para que no hayan abusos. Si es que cuando está escrito en todas las constituciones del mundo, en todas las legislaciones del mundo, los controles y los límites al poder, tiene un sentido de ser, hay una historia detrás, y la historia detrás indica que en las mayorías absolutas siempre han habido abusos. Entonces, no estoy diciendo con eso de que lo va a haber por la mayoría que la gente ha electo o ha elegido, sino que hay que estar siempre atentos, no hay que volvernos creyentes de todo lo que dice la persona que nos agrada. Siempre hay que desconfiar absolutamente de todos. Y yo lo he visto mucho, incluso hasta con la familia de nuestros queridos hermanos en el exterior, que qué terrible cómo los están engañando, familiares, profesionales, los están estafando, se están aprovechando de que quieren volver, que quieren invertir, que quieren comprar sus casas. De verdad, es una maratón de estafas que están recibiendo nuestros hermanos en el exterior. Por eso es que yo ponía un tuit hace un par de semanas que fueran muy diligentes con sus finanzas, y cierto que desean muchas cosas, pero hay que ser muy diligentes en quién confían. Con quién confían, porque hay bastante. Y eso se traslada hacia afuera. Si no puede confiar a veces uno ni en la familia, menos en alguien que no
Correcto, correcto. Hay mucho abogado, definitivamente, que está No solo abogados, porque es cierto, y también de esos, sin ningún temor, de es esos decir, es la corredores de... realidad. Hay muchos, en estos casos hay algunos ingenieros, arquitectos sí. que están cobrando por construir, por comprar material de construcción. Al final solo es deme tanto, pero no les construyeron Sí, nada, ¿verdad? exacto. Otros casos de familiares que como su pariente no puede regresar porque no tiene papeles, entonces hacen las aceptaciones de herencia y los excluyen, ¿verdad? Cuando tienen un derecho legítimo. Y así yo les puedo comenzar a exponer un montón de casos, así que el único mensaje es sean diligentes. Sean diligentes y desconfíen, asegúrense de todo documentándolo, porque ese es otro error. ¿Cuánto querés? Tanto. Ah, vaya, y se lo ponen. Y no hay ningún documento que acredite alguna especie de contrato, de compromiso, de recibo del dinero, porque a veces lo traen en efectivo y se lo entregan al familiar y después, no, si a mí no me dieron nada, pruébamelo. Entonces, documenten, desconfíen, no es que tampoco se va a volver en el más desconfiado, sino que en el más diligente de sus negocios. Así es, correcto. Bueno, vamos a hacer la última pausa. Nos quedan 2 cositas nada más que discutir. Solo recordarles que en la casa de André pueden ustedes ya reservar para ir a disfrutar del día de San Valentín, ¿verdad? Reserven ya, por favor, ¿verdad? La casa de André, restaurante grill y bar, San Valentín. Ahí lo pueden ir a celebrar. Ahí está, reserven ya al 7396-5608 o al 721-7111 en todas las redes sociales, ¿verdad? Reserven ya, por favor, para que puedan ustedes ir a disfrutar con su pareja, su esposo, su novio, ¿verdad? Su prometida a la casa de André, restaurante grill y bar. Ya regresamos. ¿Eres centroamericano y vives en Estados Unidos? ¿Necesitas legalizar tu estatus migratorio? Podemos ayudarte con tu residencia, renovación de residencia, TPS, ciudadanía, renovación de TPS, parol, permiso de salida del país humanitario, traducciones, asilo, entre otros. Contamos con el equipo de profesionales idóneos para darte acompañamiento en tu proceso migratorio. Contáctanos. Recuerda, somos la expertise, tu firma legal en El Salvador de confianza. Hay bastante presión, licenciada, sobre... Ya me está escribiendo un primo y dice, ciudadanización, abrazo. Ciudadanización, cabal. Mire, hay bastante presión sobre el Tribunal Supremo Electoral. Me escribe desde Australia. Imagínese. Un primo en Australia. Imagínese, nos está viendo saludos, en Australia, saludos. Mire, por ejemplo, periodistas de medios que son considerados por el gobierno de oposición, dice que hay 3 cartas que enviaron magistrados suplentes desde que la transmisión falló el domingo. 4, en la última nota decían, ya no estamos en la posición de aceptar decisiones que no hayan sido emanadas de forma legal, ni tampoco declaraciones y compromisos tomados unilateralmente, y es parte de una nota. Fíjese, otra de las cosas que está trascendiendo ahorita mismo también es la recomendación del analista político y electoral Carlos Araujo. Lo mejor sería no iniciar jornada de conteo de esta mañana, convocar una reunión del más alto nivel entre el Tribunal Supremo Electoral, partidos políticos, OEA, Unión Europea y principales misiones diplomáticas. Se necesita un diálogo para poner orden y hacer las cosas
bien, también era otra de las recomendaciones que daba. Y bueno, ya es tendencia, ¿verdad?, que el señor Miguel Fortín, el doctor Miguel Fortín Magaña, aseguró que se siente decepcionado del magistrado Julio Oliva. Pensé que el magistrado Oliva era un espíritu libre. Espero que todavía lo siga haciendo. De lo que hablábamos. Lo siga a Carlos Araujo le han escrito un montón de cosas y que han ya le insultado. llegaron al precio, etcétera. Ajá. Entonces él les contesta, precisamente ese es el tipo de oposición que necesita el oficialismo, Sí. es decir, una oposición tonta, que hace ese tipo de aseveraciones cuando, es decir, solo porque la opinión en esa ocasión no les gustó. 3 cosas le quiero preguntar ya para finalizar. El mismo arrastre que tiene la figura por la crisis que tienen los partidos políticos, porque definitivamente hay una crisis de los partidos políticos. Y la sociedad salvadoreña está pasando en una evolución de partidos políticos que eran verdaderas maquinarias a figuras políticas. Nayib Bukele lo es. Así es. En esa crisis usted metería también a Nuevas Ideas. Yo creo que es una crisis de partidos políticos. En su O totalidad. sea, que el partido no es una marca. Y lo he dicho muchas veces, la marca es Nayib Bukele, la marca es la N. Por eso es que la bandera de Nuevas Ideas no es NI, es N. La N de Nayib. Esa es la marca. Nuevas Ideas no es una marca, es que hay una crisis de partidos. Las personas, hay una crisis de representación ciudadana. No encuentran representación en los partidos. Se identificaron con un líder que es Nayib Bukele, pero en el partido político no me parece que haya una identificación de la ciudadanía. Hay una crisis partidaria, por eso es que se incluyeron incluso los no partidarios, y creo que hay que retomar esa figura y darle fuerza, pero es que los partidos políticos no están por darle fuerza a una figura que les venga a dividir votos, ningún partido. Por eso es que no, habrá que ver si en estos 5 años el Partido Nuevas Ideas, que va a tener mayoría, le da fuerza a esa figura, porque ahí estaríamos hablando que sí se está reconociendo la crisis de partidos y si se le está dando a la ciudadanía una opción. Pero si no se hace, sino que se sigue haciendo lo que se hizo en el pasado, que, sí, ahí están los no partidarios, pero no se les garantiza una forma de participación. Al final del día se necesita que los partidos políticos reconozcan que hay una crisis partidaria y ver cómo curarse o darle más opciones a la gente. Pero definitivamente en esa crisis están todos los partidos. Y no solo en El Salvador, es decir, pero en El Salvador sí es una crisis partidaria. Sí, es la verdad. ¿Cree que la misma cantidad de votos que tiene el presidente Nayib Bukele, que es histórico, 2,7 millones de votos, los alcance por ese detalle que tienen de manejar paralelo a la imagen del partido, la imagen del presidente? Si tomamos como muestra el voto en el exterior, hubo menos votantes para diputados que para presidente, sí. Y al parecer en la historia siempre ha sido así. Ajá. Habrá que ver si ya en los votos aquí en El Salvador, incluso en los presenciales en el exterior, se dio la misma situación, porque es que siempre los votos para diputados han tenido menos participación y que tanto se motivó en esta ocasión para que incrementen, porque yo no creo que sea igual la cantidad de votantes y de participación en el voto para diputados. Sí. Pero es por el mismo tema. Sí. Bueno, hay un tema que lo había dejado para el final, es el tema del fallecimiento del ex asesor de Seguridad Nacional, Alejandro Mason, y los reclamos que ha hecho la madre de él, ¿verdad? Después de que fuera detenido. Sí, yo creo que ese es un tema que merece la mayor de las sensibilidades. Ninguna madre debería de estar pasando por lo que está pasando la madre del señor Alejandro Mason. Independientemente de que les haya caído bien, que les haya caído mal, que haya pasado lo que haya pasado, es una persona que murió en tutela del Estado. Entonces, si se le murió al Estado, el Estado tiene que dar una explicación y tiene que responder. Si el señor Mason ya estaba enfermo, pero era alguien que estaba en control o tenía su salud en estabilidad, entonces algo definitivamente pasó allá adentro. Algo pasó allá adentro. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuándo realmente murió? Yo creo que hay muchas explicaciones que las tiene que dar el Estado porque estaba bajo su tutela. Definitivamente aquí no es que se pueden quedar y no decir qué pasó, como en muchos temas en los que se ha callado.
Aquí hay que explicar qué pasó. El fiscal general tiene que hacer una investigación concienzuda. Si ya secuestró los expedientes, miren, eso tampoco es cierto de que se desaparecieron los expedientes. Hay que tener mucho cuidado, Pero miren, porque eso es un secuestro inmediato el que tiene que hacer la fiscalía, y me parece que lo hizo de forma eficiente. Pero a mí sí me ha generado demasiado preocupación y también un poco de lástima y entrado en shock de ver cómo personas con el afán de sacar lucro de esto han divulgado fotografías tan siempre hay ese tipo de personas, ¿verdad? sí, siempre hay ese tipo de personas. Terriblemente, pero porque yo creo una que cosa es desnudar la verdad y otra cosa es ser vulgar y sucio y oportunista, especialmente esa palabra. Creo que no se merece eso la familia tampoco. Pero bueno, ahí estamos. Yo de verdad, en este tema hay que ser muy delicado, porque el que tiene la última palabra es el fiscal general de la República, que tiene una gran bola de fuego en sus manos en este momento, porque es un tema demasiado delicado. Es una persona que murió en tutela del Estado, y si ya secuestró porque tiene que haber una comparación. Si él entró bien, hay que ver el expediente clínico de él en el pasado y el expediente clínico de él durante la detención. Sí. Y ver cuál es la causa de la muerte, porque hasta el médico se curaba en salud y decía causas preliminares pendientes de verificar o de confirmar. Eso significa que al final el edema pulmonar, pues sí, todo el mundo se le detiene, es decir, deja de respirar, ¿verdad? Claro. Pero ¿cuál es la causa que generó ese edema? Es lo que no se ha determinado y es lo que se debe analizar. Lo que sucede es que si las cosas están como se dice, que hubo una extracción, que es tan feo incluso decirlo, de órganos, prácticamente podría hablarse, yo no digo que esté pasando, pero pareciera, como al final uno no sabe qué creer y se ha dicho tanta cosa que hay que de verdad ser demasiado prudente, pero pareciera que pudo haber habido en algún momento alguna especie de manipulación y que podría generar delitos desde la falsedad documental agravada hasta el fraude procesal, incumplimiento de deberes, omisión de aviso, bueno, tantas cosas de resultar ciertas, muchas de las cosas que se dicen en medio. Lo que pasa es que si no puedo contrastar, hay que ser muy prudentes y decirles que al final tengamos paciencia, esperar que se investigue. El fiscal general tiene un reto bien grande con este caso, y creo que hay que dar respuestas. Sí, definitivamente. Bueno, no merece menos su mamá. Sí, no merece más que una explicación clara, y su esposa, su hija, en el futuro va a ver todo esto. Correcto. Muchas gracias, licenciada, por la plática. No, muchas gracias. Muy Siempre amable. Es un placer estar acá con toda la audiencia de Las Cosas Como Son, Natán. Y bueno, nuevamente también el pésame para la familia Morales y para la familia Mason. Y ojalá también el Estado tiene que poner sus barbas en remojo, no le vaya a pasar lo mismo al primo. Ya debería estar en su casa, o por lo menos bien, es decir, no es que haya que ser selectivos en el trato de algunas personas reclusas, porque lo que les pasa a ellos puede estarles pasando a muchas otras personas. De hecho, les ha pasado en el pasado a muchas personas. Lo que sucede es que este caso es más visible, ¿verdad? Y hay una responsabilidad del Estado. Y hay una situación que también es peligrosa con relación al señor Ernesto Mason. Muy bien, perfecto. Bueno, concluimos con eso. Muchísimas gracias por su participación. Seguimos avanzando. Hoy tenemos Las Cosas Como Son Radio a las 2 de la tarde. Los espero por allá. Y a las 5 de la tarde, por supuesto, va a haber una gran cantidad de información respecto a cómo va a ir fluyendo este tema del escrutinio final en cuanto a diputados. Vamos a estar pendientes de todo eso a las 5 de la tarde en la noticia del día en Las Cosas Como Son. Y bueno, si quieren acompañar a la familia doliente del locutor, destacado locutor José Luis Morales, en Funeraria Las Flores, que está por el redondel Fuente Luminosa, allá por la ex embajada. Yo creo que conocen todo, ¿verdad? Ahí cerca está un restaurante ahí venden pollo rostizado, así que no creo que no se pierdan. Así que bueno, gracias a todos y cada uno de ustedes. Nos vemos más tarde. Buenos días para todos.
Los conceptos vertidos en el siguiente programa son responsabilidad de nuestros invitados.